La imagen de Oliver conmovió al mundo. El frenesí de los medios lo convirtió en una figura de fama internacional. En Japón, los científicos estudiaron su anatomía, y en New York, algunos periodistas lo describieron como el eslabón perdido. ¡Salve, guerreros y guerreras de Atenea! Hoy tenemos un tema absolutamente fascinante, como es la posibilidad de que algunos animales estén hablando o estén desarrollando un lenguaje complejo similar al de los humanos. ¡Y eso no puede ser, carajo! ¡Eso no puede ser, perico! Pero para que entiendas por qué algunos animales se nos están acercando, es necesario que entiendas qué supone la capacidad de hablar en los humanos. Y es que, como ya explico en otro vídeo, el lenguaje humano tiene una serie de características muy particulares. Por lo tanto, el hecho de hablar no consiste solo en una mera cuestión fónica, es decir, no consiste en una mera reproducción de sonidos, sino que también implica una codificación abstracta y arbitraria de esos sonidos, vinculados a un significado. ¿Todo esto qué quiere decir? Creamos las palabras a partir de vincular una serie de sonidos a una serie de realidades que podemos conceptualizar mentalmente y poner nombre. ¿Hacen eso los animales? Pues rotundamente no, como ya explico en un vídeo anterior, pero sí es cierto que hay algunos patrones de conducta animal y de comunicación animal que se están acercando a lo que podríamos considerar lenguaje o forma de comunicación más desarrollada. Y ahora lo vamos a ver. El primer animal que a todos se nos viene a la cabeza cuando pensamos en animales parlantes es el loro. Por motivos obvios, porque el loro es capaz de reproducir palabras de manera casi perfecta. ¿Significa esto que los loros hablen? Pues la respuesta es no. En realidad lo que hacen los loros es imitar sonidos, reproducir sonidos. ¿Por qué los loros son capaces de imitar los sonidos que emitimos los humanos a través de las palabras de una forma tan precisa, tan acertada, tan similar? Bueno, pues se basa en su sistema fonador, que evidentemente no es como el de los seres humanos. Las aves tienen algo llamado siringe, pero la peculiaridad de los loros es que además de los clásicos cantos de los pájaros, son capaces de imitar con gran perfección debido a su amplísima y larguísima lengua, y también gracias a que tienen una gran capacidad socializadora, con lo cual al estar en contacto con humanos intentan imitar en la medida de lo posible los mismos sonidos que los humanos emiten. ¿Quiere esto decir que los loros hablen? Como he dicho ya antes, no. ¿Cuál es el motivo? Porque hablar supone tener conciencia y supone conceptualizar aquello que se está reproduciendo. El loro no tiene una conciencia de lo que dice, simplemente reproduce sonidos, del mismo modo que un aparato electrónico también reproduce sonidos de manera artificial. Por lo tanto, no podemos decir que los loros realmente hablen, simplemente reproducen fónicamente los sonidos, las palabras que emitimos los humanos. Hacen un mero ejercicio mimético, pero no tienen una conciencia del mensaje que están elocutando. Bueno, también es cierto que hay personas que repiten de forma compulsiva algo, pero tampoco saben muy bien lo que están diciendo, aunque esto sería un tema para tratar seguramente en otro vídeo. Así que vamos entendiendo cómo esa idea de hablar supone reproducir sonidos a través de un aparato fonador, cosa que no todos los animales o solamente muy pocos animales pueden hacer de inicio, pero no basta con eso, sino que hay que codificar esos sonidos de forma que estén vinculados a denominar algún tipo de realidad, y además esa forma de codificarlo tiene que ser totalmente abstracta, tiene que ser totalmente simbólica, es decir, no debe haber ninguna relación directa entre el sonido
y la realidad nombrada. Eso es precisamente, todo eso en conjunto, es lo que constituye la capacidad de hablar de los seres humanos. Y esto nos lleva a un tipo de comunicación muy estimulante, muy avanzada, pero que no es análoga a la capacidad de hablar de los humanos, que es la danza de las abejas. La danza de las abejas fue estudiada por el biólogo centroeuropeo Carl von Frisch durante la mayor parte del siglo XX y concluyó que las abejas exploradoras volvían a la colmena y realizaban una especie de danza a través de la cual se informaba al resto de la colonia de la situación del alimento, a qué distancia y en qué cantidad. Bueno, aunque esto es una forma de comunicación animal muy avanzada y muy cercana de lo simbólico, lo cierto es que tampoco podemos decir que las abejas hablen. En primer lugar, porque no disponen de un aparato fonador que pueda articular sonidos, como los humanos, y también porque el estudio de Frisch determinó que más que una codificación simbólica, la danza de las abejas era un tipo de codificación icónica. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la danza de las abejas había una relación entre la amplitud de los movimientos y la distancia o cantidad de la comida, es decir, que había una cierta vinculación. Por lo tanto, cuando hay una cierta vinculación entre la señal, entre el código y lo que se quiere manifestar, hablamos en este caso de iconografía, hablamos de comunicación icónica. Por tanto, la danza de las abejas sería un tipo de comunicación más icónica que simbólica. Por ello tampoco podemos hablar del lenguaje, tampoco podemos hablar de capacidad de hablar, porque no hay codificación abstracta, no hay codificación arbitraria ni simbólica. Además, muchos científicos y autores consideran que otro elemento determinante para que las abejas descodifiquen el mensaje es la comunicación química a través de las feromonas que las abejas exploradoras dejan como rastro. Aunque desde luego es muy atractiva la idea de que las abejas se comuniquen a través de la danza, lo cierto es que atando cabos nos estamos remitiendo a las características de comunicación animal ya tratadas en un vídeo anterior. Vamos ahora con unos seres absolutamente fascinantes, los delfines. En la Grecia clásica, la Grecia de la filosofía, de las artes, de la política, la Grecia del siglo V a.C., estaba totalmente prohibido, bajo pena de muerte, matar a los delfines. ¿Sabéis por qué? Porque estaban documentadas muchísimas intervenciones donde los delfines salvaron la vida a marineros. No se sabe muy bien por qué, pero caemos bien a los delfines y esto ya por sí solo es un motivo para que les prestemos atención. Tal vez sea por su extremada inteligencia y su capacidad de desarrollar empatía. Lo cierto es que los delfines tienen también una manera muy particular de comunicarse y de socializar. Todo ello se debe de nuevo a su increíble inteligencia demostrada por la capacidad anatómica de su cerebro, de gran amplitud y de una estructura muy desarrollada. ¿Qué sabemos de la comunicación y del lenguaje de los delfines? Pues la verdad es que sabemos realmente poco. Es un campo todavía por descubrir. Pero las pocas certezas que tenemos nos dan mucho que pensar. Para empezar, ¿tienen capacidad de articular sonidos? Sí. Lo que pasa es que el sistema fonador, el sistema articulatorio de los delfines es bastante diferente al de los seres humanos. Ellos no cuentan con unas cuerdas vocales, sin embargo cuentan con un aparato nasal muy desarrollado que es el que utilizan fundamentalmente para emitir sus sonidos. Estos sonidos adquieren la forma fundamentalmente de silbidos y gorjeos, como
corresponde al sistema nasal que les permite emitir esas señales sonoras. El sonido no solo se transmite a través del aire, sino que puede transmitirse a través del agua. Y curiosamente los delfines tienen la capacidad para emitir sonidos no solo a través del agua, sino también a través del aire. Solamente ya en esto nos superan a los humanos. Este hecho además implica que puedan emitir estos sonidos a gran distancia y puedan ser captados a grandes distancias. Distancias que en muchos casos no podrían ni siquiera ser igualadas por la voz humana. De nuevo nos van superando. Y tendríamos que saber si hay una relación abstracta, arbitraria y simbólica entre los sonidos emitidos y la realidad referida. Y todas las investigaciones parecen indicar que sí. El delfín, al escuchar los sonidos de un compañero, puede hacerse una idea mental del tamaño y forma de un objeto sin verlo. Amigos y amigas, esto es muy significativo porque estaríamos hablando de que los delfines pueden hacerse una idea mental de una realidad que no pueden percibir de forma inmediata, con lo cual efectivamente estarían desarrollando un tipo de lenguaje. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema fundamentalmente es, como he dicho antes, nuestro gran desconocimiento de su hábitat. Es muy difícil observar a los delfines en su propio hábitat, ya que manejan un medio distinto al de los humanos. Aunque hay patrones similares a los que empleamos los humanos, como es esta codificación simbólica, su forma de articular es completamente diferente. Por lo tanto, es muy difícil establecer analogías entre ese código del lenguaje humano y el código simbólico que emiten los delfines a través de sus silbidos y gorjeos. Pero esto no quiere decir necesariamente ni por asomo que su sistema de lenguaje hipotético sea menos válido, simplemente es muy diferente. Existe la posibilidad incluso de que sea superior, de que los delfines desarrollen algo similar a lo que nosotros llamaríamos telepatía, capacidad de conectarse a distancia. Todas las posibilidades son fascinantes, pero los delfines son un auténtico misterio todavía. Habrá que seguirles muy bien la pista en el futuro. Bueno, y ahora pasamos a esos animales que ya casi están hablando como los humanos. Y la respuesta es... nuestros amigos los primates. Tenemos que tener en cuenta que hay muchos procesos en la evolución humana que están siendo reproducidos por estos animales. Para empezar, tienen un proceso de aprendizaje que se va transmitiendo de generación en generación. Tienen ritos funerarios, conciencia de la propia muerte. Están verdaderamente adquiriendo lo que podríamos llamar verdadera cultura. Cultura entendida como proceso de asimilación, aprendizaje y de transmisión de ese conocimiento. En consecuencia, parece bastante lógico que si unimos estos dos parámetros, el de la similitud biológica y el de la analogía social y cultural, uniendo estos dos parámetros, parece razonable que en algún momento estos seres comiencen a hablar. Como en el planeta de los simios, pues... no exactamente, no va a ocurrir de un día para otro. Las cosas no funcionan así, no son tan simples. Lógicamente a esto se llegó gracias a un proceso de evolución de posiblemente cientos de miles de años. Pero lo que sí es verdad es que nuestros amigos los primates han comenzado ese proceso. Porque para empezar, prácticamente todas las especies de primates pueden comunicarse a través del lenguaje de signos, lo que implica usar un tipo de comunicación plenamente humana. Es cierto que todavía a un nivel muy elemental, es cierto que todavía transmitiendo un número de ideas muy reducido, pero han iniciado el proceso. Aún hay más.
Hay concretamente un tipo de mono, los llamados monos Campbell. Los monos Campbell, asentados en el África Occidental, han desarrollado un tipo de grito específico vinculado con un modelo de depredador concreto. Eso es exactamente lo que nosotros hablábamos cuando mencionábamos en qué consistía vincular una realidad abstracta a un significado, es decir, la formación de una palabra en el lenguaje humano. Pero es que todavía hay más. Parece ser que la diferenciación entre los sonidos responde a la adhesión de pequeñas partículas morfológicas que van variando un sonido base original al que se le van añadiendo pequeñas modificaciones en función del depredador concreto. ¿No recuerda esto al proceso de formación morfológica de las palabras, donde tenemos una raíz y se le van añadiendo morfemas, prefijos, sufijos, morfemas derivativos, morfemas flexivos, todo ese tipo de cosas? Estamos hablando de la famosa capacidad combinatoria del lenguaje humano. Y estos monos, este tipo de monos, ya lo están aplicando. Por supuesto de una forma muy elemental, por supuesto de una forma todavía muy básica, pero están iniciando el camino que iniciamos los humanos hace ya muchísimos miles y miles y miles y miles de años. ¿Significa esto que vas a tener que pedir ayuda a los monos Campbell para que te resuelvan tus dudas de análisis sintáctico? Hombre, esto todavía es un poco precipitado. Pero dales un poquito de tiempo. Así que ya lo veis, como habéis podido comprobar en este vídeo, efectivamente hay en el reino animal especies que están empezando casi ya a hablar como hablamos los humanos. En otro vídeo tendré que hablar del proceso contrario, de humanos que están empezando a dejar de hablar y a comunicarse como animales, pero como digo, esto ya es una cuestión más peliaguda. Perdonadme por los gritos que pero que os he gritado muchísimo. Espero que te haya gustado este vídeo, espero que te haya estimulado. Por supuesto, dale a la campanita, suscríbete, comenta, like, pídeme más vídeos sobre cualquier tema que te interese y nos vemos muy pronto en otros vídeos de este vuestro canal, Juanma te lo cuenta. Y como todavía no te lo sé decir en el idioma de los primates o en el de los monos Campbell, pues te lo digo en español. Nos vemos.